Hola, ¿cómo están? Deseaba hablarles acerca del framing o de la teoría del framing y cómo ha sido utilizada como herramienta política en diferentes campañas electorales y su uso específico en la campaña electoral referida a la consulta y referéndum de noviembre de 2025 en Ecuador. Pero, ¿qué entendemos por framing? El framing es la disposición de los elementos de un mensaje por parte del emisor para que el receptor los interprete de una determinada forma. Por lo tanto, existe una actitud intencionada de quien inicia el proceso comunicativo, existen unos intereses del emisor para que el receptor lea ese mensaje de una forma específica. Por lo tanto, se convierte en una herramienta estratégica de comunicación política. Entonces, el framing comprende que el contenido del mensaje se ha sometido a mecanismos de selección, de discriminación, de énfasis y de organización de los elementos constitutivos de ese contenido o de ese mensaje, donde se resaltan determinados rasgos de la realidad y otros pasan a segundo plano o se ocultan. También considera de que todas las personas o los seres humanos tenemos un esquema o un marco básico o elemental de interpretación. Es necesario señalar que existen líneas conceptuales de framing o líneas operativas de la teoría del framing, como puede ser la constructivista, la estratégica, de actitudes profesionales, la metodológica, la cultural, la narrativa y la simbólica. En la primera línea de investigación, que sería la constructivista, se supone que los medios de comunicación emiten el mensaje, pero ese mensaje depende o se ve sometido a las prácticas, hábitos o el funcionamiento al interior de los medios de comunicación. También depende mucho de la posición ideológica de quien dirige esos medios. Y eso se observó en la campaña política de la consulta y el referéndum de 2025 en Ecuador. Por ejemplo, Radio Sucre, que era cercano, adepto a la posición del gobierno, estuvo promocionando el voto afirmativo. Mientras que otro medio completamente distinto, que sería Radio Pichincha, que depende del Consejo Provincial de Pichincha, estaba favoreciendo el voto negativo. En cuanto a otra línea conceptual del framing, tenemos la línea estratégica. La línea estratégica tiene que ver con los partidos políticos, quienes posicionan los temas de interés en el espacio público, pero también utilizan el lenguaje como herramienta de guerra. ¿Por qué herramienta de guerra? Porque crea ilusiones discursivas e identifica también enemigos o adversarios políticos. Se utilizan palabras denominadas sintagmas para peyorizar o descalificar al contrario. En la campaña de consulta y referéndum 2025, el presidente de la República utilizó el término de vagos con respecto a los asambleístas. E incluso algunas de las preguntas se referían a la eliminación de fondos públicos a organizaciones políticas o a la disminución del número de asambleístas. Entonces, este sintagma de carácter peyorativo o descalificativo estaba dirigido a crear una interpretación por parte del público o por parte del destinatario del mensaje.
También encontramos otro ejemplo en el asambleísta Andrés Castillo, quien identificó, por ejemplo, el voto no de las bases militares como una defensa de la criminalidad o de las organizaciones criminales que funcionan en Ecuador. En cuanto a otra línea de investigación, el de actitudes profesionales, debemos recordar que los periodistas cumplen diferentes roles o facetas en los medios de comunicación. Son simples informadores o entregadores de datos, contextualizan información, emiten su opinión e incluso son críticos contra el poder. Pero en esta línea conceptual del framing se entiende de que el periodista no se encuentra aislado, no tiene una imparcialidad total, sino que funcionan dentro de sus criterios opiniones o juzgamientos de carácter subjetivo. Entonces, por tanto, la imparcialidad no funciona. Esto se puede observar, por ejemplo, con Carlos Vera, quien es un periodista cercano al gobierno y que emitía juicios de valor con respecto al beneficio de votar por el sí en todas las preguntas. Caso contrario es el de Alexis Moncayo de Radio Pichincha, que estaba promocionando el no. En otra línea de investigación del framing, como la línea cultural o simbólica, debemos recordar que la cultura es el acervo que nos constituye, es decir, todo lo construido por nuestra sociedad, tanto en el pasado como en el presente, y que nos influye en la vida cotidiana. Tal vez es la línea de investigación más fuerte, porque todo tiene que ver con lo cultural o simbólico. Incluso en las otras líneas conceptuales operativas del framing. Entendemos nuestro mundo, nuestro universo, de acuerdo a esos parámetros culturales o simbólicos. Un ejemplo que se dio en la campaña electoral de la consulta popular y del referéndum es considerar a la Constitución como un fetiche. En nuestra cultura se cree que una nueva Constitución va a eliminar todos los elementos, digamos, todos los defectos o todos los problemas que la sociedad tiene, olvidándose que también existen prácticas o hábitos que están fuera de las normas y que sin embargo son las que direccionan o las que dirigen al final de cuentas las decisiones políticas. También hay que entender de que existen problemas estructurales, que son al final de cuentas los que deben solucionarse. También existe la idea de refundación cada vez que se emite una nueva constitución o un nuevo marco jurídico constitucional, lo cual en sí es equivocado, porque no siempre una nueva constitución va a eliminar los problemas estructurales que están en la sociedad. Tenemos también otra línea de investigación en el framing, que es la línea narrativa. La línea narrativa implica de que se produzca un relato donde existan unos perjudicados, unas víctimas, al mismo tiempo unos héroes o actores principales, también antihéroe o victimario, y también una cadena de acontecimientos y una serie de conflictos. Y esta estructura se utilizó también en la campaña electoral.
tanto de la consulta como de la asamblea. En la primera pregunta referida a bases militares, se dijo que el héroe sería la instalación de estas bases extranjeras por parte de los Estados Unidos, que la víctima es el pueblo ecuatoriano que sufre los efectos de las organizaciones delincuenciales. El sentimiento involucrado era el miedo y la solución era el efecto disuasivo que podían producir la instalación de las bases militares en Ecuador. ¿Qué es lo que sacamos de conclusión en cuanto al framing? Que el framing obviamente alienta las interpretaciones o lecturas por parte del receptor de una determinada forma. Existe una intencionalidad por parte del emisor original de crear esos procesos interpretativos direccionados. Por lo tanto, se requiere en el ámbito político un uso ético del framing para que el elector o el sujeto receptor del mensaje no se vea manipulado. Bueno, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Gracias.